Entonces, vamos a dejarle un buen tiempo para así, esperar a los otros compañeros que se incorporen. Ahorita vemos conectados 11. Entonces, este, y en control, van bien, no le han evaluado todavía. En control tenemos ahí un proyectito que hacer, pero está medio complicado. Simulación es. ¿En qué software lo van a hacer? Ah, es tipo electrónico. Ah, ya. Es un control. ¿Qué fuente tiene que generar un pulso cuadrado? Ujú. Ajá. Ah, una retroalimentación. Ah, sí tiene que buscar el componente que tenga como un lazo de retroalimentación. Mm, sí, porque Proteus tiene unas librerías bien extensas. Para ahí están todos los componentes, microcontroladores, todo eso. Sí, hay otro software que me acuerdo que ocupábamos para simular circuitos, más que todo para circuitos, yo se los recomiendo para circuitos industriales, más que todo con variadores de frecuencia, MOSFET, todo eso. Es el PSIN, se lo voy a poner quiero ver, en el chat, le voy a poner el software. Busquen, es gratuito. Así se llama el software. Software PSIN. Investiguen, es un software parecido no es igual a Proteus, sino que es parecido al Spice. Para simulación en electrónica, ¿cuál software ocupan? Proteus. Ah, ok. Este PSIN es más que todo, para electrónica de potencia. Y también abarca parte de microcontrolador y más que todo motores, para control de motores. Yo creo que ahí con PSIN pueden hallar esa fuente que usted dice.
Hay otro software que le voy a poner el nombre, no sé si han oído hablar de él. Es el LabVIEW. Sí, ese software también es para control de procesos industriales. Es caro, ese software es caro, pero hay una versión demo que trae características y funcionalidades poco limitadas. Ok, ya vemos 18 conectados. Ok, esperemos que consigan ese software y que logren solucionar ese problema. Bueno, aquí van a ir ruido de fondo porque ya la gente va pasando para sus casas. Lo mismo va a pasar con ustedes. Ahí. Bueno, vamos a empezar siguiendo con otros problemas. Más que todo, este problema me gustaría que lo estudien bien para el examen parcial. Vamos a ver si lo logran ver. ¿Lo logran ver? Dígame. Sí, ingeniero. Va, ok. Lo voy a poner a pantalla completa. Vamos a poner a pantalla completa. Espérenme. Hoy sí, ¿va? Sí, ingeniero. Bueno, siguiendo con los transformadores trifásicos en la parte de conversión, y este va a ser quizás el, el último, el último tema que vamos a ver, y ya la otra semana empezamos a ver ya lo que son las máquinas de otra índole, como son los motores. Vamos a terminar con un problema que va a englobar casi todo, digo yo. Entonces, es un problema, un ejercicio, que por cierto está en el libro de Chapman, de máquinas. De ahí lo extraje. Bueno, dice así, la figura muestra un sistema de potencia que consta de un generador trifásico de 480 voltios, 60 Hz, que suministra potencia a dos cargas a través de una línea de transmisión con un par de transformadores en cada extremo de la línea. Y determine lo siguiente. A. Dibuje el circuito equivalente por fase de este sistema de potencia. B. Hay un interruptor ahí. Con el interruptor abierto, encuentre la potencia real P, la potencia reactiva Q y la potencia aparente S o la potencia compleja suministrada por el generador. ¿Y cuál es el factor de potencia del generador? Inciso C. Con el interruptor cerrado, encuentre la potencia real P, la potencia reactiva Q y la potencia compleja S o aparente, suministrada por el generador, que hace lo mismo que el inciso B. ¿Cuál es el factor de potencia del generador? Ahí va a cambiar el factor de potencia, porque al cerrar el switch le vamos a agregar más carga al sistema. Y D. ¿Cuáles son las pérdidas de transmisión? Es decir, las pérdidas en potencia del transformador más las pérdidas de potencia de la línea de transmisión en el sistema con el interruptor abierto y con el sistema con el interruptor cerrado. ¿Y cuál es el efecto de adicionar la carga 2 al sistema?
Bueno, este es el ejemplo, el ejercicio. Entonces, nosotros podemos ver que aquí tenemos un generador de 480 voltios. Aquí, ¿qué configuración tenemos en esta subestación? Díganme. Estrella delta. Estrella delta. ¿Y qué tipo de transformador es? ¿Elevador o reductor? Reductor. ¿Perdón? Elevador. Es elevador. ¿Por qué? Porque tenemos en la línea primaria 480 voltios y en la línea secundaria 14.400 voltios. El transformador tiene una potencia compleja S de un MVA o 1000 kVA. Y aquí tenemos los valores tanto de resistencias como de reactancia por unidad de este sistema trifásico. Ahora, tenemos acá una estrella aterrizada y delta. De aquí sigue la línea y la línea sí está representada por su valor de impedancia, que es igual a la parte real, 1.5 ohmios, más J10, que este sería el valor de la reactancia. Aquí no sabemos si la reactancia es capacitiva o inductiva, pero por el signo que acompaña J es de índole inductiva. Bueno, ahora tenemos otro transformador. Este transformador en qué esta subestación, perdón. Esta subestación en qué configuración está conectada. ¿Alguien que me diga? Delta estrella. Delta estrella. ¿Y es un transformador elevador o reductor? Reductor. Reductor, exacto. Podemos observar que acá le llegan 480 voltios a este banco y lo eleva a 14.400. Y lo lleva no sé por cuántos kilómetros de línea hacia este transformador. Este transformador en el primario tenemos 14.400 y en el secundario tenemos 480 voltios. Entonces, este es un claro ejemplo de cómo se están usando los transformadores para elevar y para qué, para dar potencia, para que esa energía eléctrica pueda viajar de un punto hacia otro por medio de la línea de transmisión y poder llegar a su destino. Esto puede estar en un cierto lugar, tantos kilómetros como a esto. Podría decirse que esta podría ser una subestación ubicada a tantos kilómetros y esta subestación ubicada, por ejemplo, en otro lugar. Entonces, ¿para qué? Para que así la corriente, la electricidad puede llegar a esa zona. Ocupan estos tipos de transformadores, como en este ejemplo sencillo, para que la generación hidroeléctrica que se haga aquí, por ejemplo, aquí son miles de voltios, entonces aquí se elevan a más de, no sé, 125 o 150 kV y viajan a líneas primarias hacia otras subestaciones que ahí esas las reducen y van a las líneas de distribución o a las compañías de distribución a otras subestaciones. Es bien complejo esa red, pero eso. ¿Y para qué hacen esto? Los transformadores ayudan a que no existan muchas pérdidas de potencia en la línea de transmisión. Ok, siguiendo en el ejemplo. Tenemos acá que en esta configuración estrella tenemos 14.400 voltios.
no, perdón, en estrella 480 voltios. Este va a ser voltaje de línea. Voltaje de línea. Igual a esto, 480 voltios, voltaje de línea en estrella. Y aquí vamos a tener voltaje de fase. Ahora, estamos conectados a una carga 1, que aquí nos dice de que esta carga está conectada en estrella. Y tenemos el valor en una nomenclatura polar de magnitud 0.45, ángulo de 36.87 ohms. Tenemos el interruptor acá, que podría ser una cuchilla o un corte. Y aquí tenemos otra carga, que esta carga es igual a menos J 0.8 ohms. Esta carga podríamos decir que es una reactancia. ¿Una reactancia de qué tipo? ¿Alguien me podría decir? Inductivo. Uno dice inductivo. ¿Quién dice los demás? Capacitiva. Capacitiva. Positiva. ¿Qué más dice? ¿Es inductiva o capacitiva esta carga? Es capacitiva por llevar el menos, ¿Por qué es capacitiva? porque lleva signo menos, está en retraso. Ah, ok. Vamos a ver. Vamos a ver si le atinaron. Bueno, podemos ver otra cuestión de este problema. Es que tenemos los valores tanto de los transformadores acá. Vienen dados por unidad. Tanto por unidad. Pero las cargas no. No están dadas por unidad. Entonces, lo más fácil para trabajar o solucionar este tipo de problemas es trabajarlos por unidad. Veamos. Para este problema, la mejor solución es trabajarlo por el sistema de unidades. El sistema de potencia puede ser dividido en 3 regiones por los 2 transformadores. Para las cantidades por unidad, base en la región 1, lado izquierdo del transformador 1, se selecciona que la potencia base va a ser igual a 1 MVA. Lo interesante es que aquí tenemos 2 transformadores y que nos dice que uno es de 1000 kVA y el otro de 500 kVA. Entonces, el sistema de potencia base siempre se va a tomar el del transformador que tenga mayor valor en potencia. Eso es importante cuando se trabaje por el sistema de por unidades. Entonces, el voltaje de línea de base 1, que es el lado izquierdo del transformador, va a ser igual a 480 voltios. Es decir, que más adelante vamos a trabajar con un voltaje base, pero de fase, que sería 480 sobre la raíz de 3. Y tenemos las otras regiones del problema, en los cuales pueden ver ustedes que la potencia base 1, la potencia base 2 y la potencia base 3 siempre va a ser el valor del transformador de mayor potencia. Mientras que el voltaje de línea, de un lado tenemos el de 480, 14.400 y 480 voltios. ¿Por qué siempre se mantiene este mismo valor de potencia, digamos, en las regiones que están separadas por transformadores? Porque si nosotros sabemos que en un transformador la potencia del lado primario tiene que ser igual a la potencia en el lado
secundario. Lo mismo sucede para este otro transformador. Por eso la potencia del lado primario tiene que ser igual a la potencia del lado secundario complejo. Por eso se escoge la potencia mayor del mayor transformador. Porque aquí es de un MVA, pero en el ejercicio tenemos dos transformadores. Aquí lo tenemos. Tenemos 1000 kVA y 500 kVA. Entonces, para trabajar por unidad, no vayan a poner sistema base 500 kVA, habiendo uno que es de un MVA, porque sería malo el problema. Entonces, siempre hay que escoger la mayor potencia de los transformadores. La potencia de este se transfiere a este. Y acá la potencia de este, acá, se va a transferir a este. Como sabemos que este es una transmisión de potencia del generador hacia la carga. Entonces, toda la potencia, podría decir la máxima transferencia de potencia, tiene que viajar de esa potencia de aquí para acá y de aquí para acá hacia las cargas. Entonces, por eso en el sistema, por base de potencia, se escoge el transformador de mayor kVA. ¿Alguna duda? Digan, compañeros. ¿Está todo claro? Por el momento sí, ingeniero. Va, ok. Pero entendieron por qué se escogió la potencia base. Porque acordémonos que este es un sistema de potencia. Entonces la potencia tiene que transmitir toda la potencia del generador. Este que tiene que llegar a las cargas. Pero en la realidad no sucede. Existe otro actor que se llama las pérdidas. Pérdidas en la línea, pérdidas por carga desbalanceada, por ejemplo, etcétera, etcétera. Entonces, siguiendo con el ejercicio, ahora, la impedancia base de cada región será, ok, ya conocemos el voltaje base de cada uno de las regiones y la potencia. Entonces, nosotros tenemos que determinar las impedancias por medio de las fórmulas que relacionan la potencia, el voltaje y la impedancia. Que lo tenemos acá. Como les decía, acá tenemos que trabajar con voltajes de fases. Entonces, estos 480, si yo lo divido entre raíz de 3, me tiene que dar 277 voltios. Lo mismo los 14.400, lo divido entre raíz de 3, me da 8.314. Y lo mismo sucede con los 480 acá que tengo en la línea. Acá, voltaje línea a línea, lo paso a voltaje por fase y me da estos valores de impedancia. Impedancia base 1, impedancia base 2 e impedancia base 1, base 2, impedancia base 3. Ok, ya teniendo estos impedancias bases, ahora tratamos de convertir, por ejemplo, expresar la impedancia de la línea usando esta impedancia base, igual a las impedancias de esta carga, para obtener así un circuito equivalente. Sigamos. Para el circuito equivalente por fase, cada impedancia del sistema debe ser convertida al sistema por unidad de la región en la que está localizado. La impedancia del transformador 1 ya está dada en por unidad, porque aquí la tenemos. Que la resistencia es igual a 0.010 por unidad y la reactancia inductiva 0.040 por unidad. Y ahí lo tenemos. Ahora, la impedancia del transformador
esos dos ya están dados por unidad, pero la base en unidad del transformador 2 debe ser convertido a la base del sistema de potencia. ¿Por qué? Porque el sistema de por unidad del transformador 2 es en 500 kVA. Tiene que ser convertido a la referencia del transformador mayor, que es de 1 MVA. Tenemos acá. Y tenemos la fórmula para la conversión de la resistencia 2 por unidad y la impedancia 2 por unidad, que sería de este transformador, que podemos ver que aquí, si ustedes pueden ver, la resistencia dice 0.020 por unidad, pero al hacer la conversión nos da de 0.040. Lo mismo sucede con la reactancia. En la reactancia tenemos que igual a 0.085 por unidad en un transformador de 500 kVA, pero expresándolo, referenciándolo por unidad de la potencia de este, entonces nos da de 0.170. Es decir, como que esto se multiplicara por un factor de 2. Y entonces aquí tenemos las fórmulas. Que podemos ver que el voltaje se elimina en voltaje cuadrado, kVA con kVA, solo nos queda con estos valores. Ok, sigamos. Y la impedancia por unidad de la línea de transmisión, es decir, esto tenemos que convertirlo a por unidad. Tenemos la fórmula acá, sería igual a este valor. Tienen ahí las calculadoras para que me comprueben este dato. Dígame si es correcto ese valor. Sí, ese es, ingeniero. ¿Alguien ya lo comprobó? Sí, ese es. Sí, eso. ¿Eso daba? Ok, veamos acá. No sé si alguien tiene una pregunta al respecto. No, El 207.4, ¿de dónde salió? lo siento. 207.4 es que supuestamente es la impedancia base 2. Base 2. Vamos a ver. Sí, atrás la mostró el ingeniero, compañero. Aquí está. De ahí salió. Era la Vaya, respuesta. gracias. Bueno. Bueno, aquí hemos llegado. Bueno, seguimos. La impedancia por unidad de la carga 1. Hágame esta comparación, esta verificación. 0.45 con un ángulo de 36.87 sobre la impedancia base 3, que es 0.238. Y aquí el resultado nos lo da en formato rectangular. Es como expresar la carga 1. ¿Es correcto ese dato? Va. Sí, eso da. Ahora, la impedancia por unidad de la carga 2
es la carga 2 es la que le vamos a adicionar cerrando el interruptor. Como están en paralelo con la carga 1, ¿va? Entonces, pero como está el switch abierto, entonces queremos saber cuál es la carga por unidad. Nos daría menos J 3.36. ¿Lo corroboraron? Correcto. Ok. Entonces, para el inciso A, el circuito equivalente por fase del sistema de potencia es, tenemos acá una representación de todo el sistema de potencia y aquí tenemos el circuito equivalente por fase. Es decir, representamos toda esta complejidad de potencia. Podría decirse que en un circuito sencillo, en serie, cargas en serie y estas en paralelo, y en lo cual le podemos aplicar todas las técnicas de análisis de circuitos, pero ya con números complejos, ¿va? En este caso, el generador 480, como el voltaje base es 480, por eso se representa por un 1, ángulo 0, y todas las demás cargas, podría decirse que este es el transformador. Podemos ver acá la resistencia y la reactancia. Va a disculpar la tos. Lo mismo la línea, resistencia, reactancia. Y este es del transformador 2. La resistencia y la reactancia. Y tenemos acá la carga 1, que está expresada como una resistencia y una reactancia. Y tenemos la carga 2, que es en sí un condensador. Entonces, acertaron. La carga 2 es un condensador. Representa a un condensador. Ok. O una serie de condensadores. Porque acordémonos que esto es por fase. ¿Qué idea les da este transformador? Dígame. Analicemos este circuito. ¿Va? ¿Qué piensa que es esta carga? Sabemos que son condensadores. ¿Pero qué es? ¿Cuál es la función? Un banco de capacitores. Exacto, es un banco de capacitores. ¿Para qué nos sirve? Para Factor de potencia. ¿Ah? Para mejorar el factor de potencia. ajustar los factores de Exacto. potencia. Vamos a ver, vamos a hacer el análisis de ese circuito con el interruptor abierto. Esto. Es decir, sin los capacitores. Entonces, vamos a ver los efectos de solo la carga. Vamos a ver cuánto va a ser el factor de potencia. Vamos a ver las caídas de tensión que existiría en esta carga acá. Eso vamos a ver el efecto y el factor de potencia y las pérdidas en potencia en la transmisión. Es decir, en esta parte que sería la línea de transmisión. Entonces, ese sería el inciso B del problema. Ver los efectos de solo tener la carga. Bueno, vamos a seguir. Con el interruptor abierto,
la impedancia del circuito equivalente del circuito vamos a ocupar de referencia el circuito. En todas las diapositivas que vienen va a aparecer el circuito para tenerlo como referencia de análisis. Entonces podemos ver que la impedancia equivalente vista por el generador como esto está abierto, no entra. Entonces prácticamente tenemos impedancias conectadas en serie. Me gustaría que hagan la comprobación de esa impedancia equivalente si está correcto los datos. Hagan esa operación. Que son unas reactancias, unas impedancias, perdón, conectadas en serie. Esta sería una, esta sería la segunda, la tercera y la cuarta. Dígame si es exacto la impedancia equivalente. Hagan la operación con sus calculadoras. Sí, eso da, ingeniero. ¿Les da ese dato, compañeros? Sí, eso da. A mí me da 1.57 más 1.22. Una J1.22. Vamos a ver. J0.040, 0.040. A mí me da 2.0985. ¿Perdón? Ángulo de 41.56. ¿Y a los demás cómo le da? También me da. Ah, ok. Ah, ok, ok. Vamos bien. Entonces, esta sería la impedancia equivalente vista desde acá, del generador. Vamos a ver acá. Sí, la Z es equivalente. La corriente resultante va a ser, como ya tenemos la Z equivalente, va a ser igual a dividir el voltaje del generador 1 con ángulo 0 entre la impedancia equivalente, que yo les recomiendo que hagan la división como esto está en polar, ocupen la impedancia equivalente en polar. Veamos cuánto les da. ¿Cuánto les da la corriente resultante? Es decir, la corriente que va a circular acá y acá. Y retorna al generador. Díganme. Va, la corriente va, ya tienen el voltaje del generador.
y ya tienen la impedancia equivalente, es decir, la impedancia vista desde el generador. Solo es de aplicar la ley de Ohm, que sería que la corriente va a ser igual al voltaje sobre la impedancia equivalente. Vamos a ver si vamos a manchar aquí la lámina. Buenas. Que voltaje, bueno, sobre, Hola. ¿logran ver esto? Sí. Esto nos va a dar la corriente. Buenas. Ajá. 0. ¿Cuánto le da esa corriente? Veamos. 0.4765 con un ángulo de menos 41.6. ¿Les da eso? Exacto, exacto. A todos los demás les pegó ese resultado. Sí. Ah, ok. Ok. Es bien interesante. ¿Va? El voltaje de carga, que sería el voltaje que existiría acá. El voltaje de carga para estas condiciones, ¿cómo lo determinarían ustedes? ¿Alguien que me diga? Ya tenemos la corriente. ¿Qué es lo que aplicarían ahí? Va, quiero oír sus comentarios. Un divisor de tensión. La corriente por la impedancia. Exacto. Ley de Ohm, sencillo. Como sabemos que esto es un circuito en serie, ¿por qué? Porque esto está fuera por el interruptor que está abierto. Entonces aquí solo es de aplicar ley de Ohm, porque conocemos la corriente que circula y ya conozco la impedancia. Ah, Entonces voy a manchar acá. Entonces le vamos a poner B sub L va a ser igual a la corriente por, sería por ZL, que sería 1.513 más J 1.34. Eso sería, ¿cuánto le va a dar? Expresen el resultado en polar. Yo les sugiero para trabajar en polar, que esto pásenlo de rectangular a polar, porque la corriente lo tenemos en polar.
que vemos que las operaciones de multiplicación en polar son más fáciles. $0.90 pasor de menos 4.74. Vamos a ver. 0.90 con fasor de con un ángulo Menos 4.7. menos 4.7 grados. Sí. Ok. Conocemos, pero este sería el voltaje de carga en la carga por unidad. Este sería por unidad. Ahora, el voltaje de carga ya en sí, multiplicándolo por el voltaje base, que en la carga es de 480 voltios, nos da un voltaje, hagan esta operación, nos va a dar estos 432 voltios. 432 voltios. Ya les voy a explicar algo más. Compruébenme esa operación, futuros colegas. Sí, Sí, ingeniero. Ok. 38. ¿Quién quiere Sí, decir eso eso? da. Voy a retroceder todo esto. Voy a este esquema. 432.5 es lo que habría en esta línea, en la carga. Esto. 432. Y si ustedes pueden ver acá, en el voltaje de línea, ¿cuánto tenemos? 480. Y aquí tenemos 432. Podemos decir que existe una pérdida de voltaje, ¿va? Existe una pérdida, ¿va? Entonces, y esas pérdidas pueden, ¿qué factores pueden causar esas pérdidas o esa disminución de voltaje? ¿Alguien que me diga? Voy a apuntar Cargas el valor inductivas. aquí, 432 voltios de línea, voltaje de línea. ¿Cómo Ajá, fue la pregunta, ingeniero? va. En la línea esta trifásica, en la carga, pues las borneras, digamos, podríamos decirse, los tableros, tablero principal que va a hacer las cargas, vamos a tener 432 voltios debido a la carga 1. Entonces, pero sabemos que esta es una estrella aterrizada y que la estrella acá a la salida de este transformador tenemos 480 voltios. Entonces ustedes pueden ver, va, si yo hago la resta, 480 menos 432, ¿cuántos voltios existe de descompensación? Es decir, de que, digamos que hay una carga que trabaja, por ejemplo, conectada a la carga 1. Por esta carga 1 podría ser una carga equivalente total, va. Pero si esa carga tiene por ejemplo, ya sea un motor especial que es alimentado por 480 y si solo le llega a 432, ese elemento no va a trabajar correctamente porque no le está llegando suficiente energía. Entonces, ¿a qué factores se debe a que tengamos este voltaje y no los 480? Esa es la pregunta que yo lanzo. ¿Alguien que me diga? Pues porque la carga es demasiado. Cargas inductivas. Ajá, ¿qué más? Alimentador. ¿Qué más podría ser la causa?
El alimentador. El alimentador. Ajá, ¿qué otro? Analicemos. También toda la pérdida que se da en los cables, Exacto, las dependiendo de la pérdidas de los distancia. cables. Exacto. La impedancia de línea. Por las impedancias, eso es otro detalle. Y acordémonos que acá tenemos una carga que tiene un cierto ángulo en lo cual el voltaje y la corriente en esas cargas existe un desfase y a la vez al haber un desfase existe un factor de potencia, que ese factor de potencia influye en este voltaje. Entonces, digamos que si no existirían estas carga 2, ¿qué es lo que harían ustedes para llevar estos 432 voltios a 480? Ajá, ¿qué es lo que harían? Digamos que les digan, miren ustedes de mantenimiento eléctrico, no hay suficiente pisto para comprar bancos de transformadores. ¿Qué es lo que haría como una solución paliativa para llevar este nivel de voltaje 432 a 480? ¿Qué es lo que haría? Para Ponerle el solucionar banco ese de problema. transformadores. Tal vez sería una posibilidad cambiar el calibre del conductor y hacer tal vez algún mantenimiento en lo que es la carga. Ajá, ¿qué más? Poner en paralelo capacitores. Pero digamos que si te dicen no hay pista para comprarlo, el financiero te dice no hay pista para comprar esto, ¿qué otra medida paliativa pueden tomar? Uno tiene que ingeniársela. ¿Qué solución Incrementar el daría? voltaje del ¿Ah? generador. ¿Cómo? Incrementar el voltaje del generador. Incrementar, pero el generador está bien retirado. Pero aquí tenemos la subestación, acaba. ¿Pero qué lo querían? Hacer Intercambiar una las regulación, cargas. ¿Perdón? hacer una regulación en el transformador, en el segundo. Exacto. Los taps. Ver si regulando los taps pueden elevar un poco ese voltaje. Por algo llevan los taps, los transformadores, ¿no? Como lo explicamos en la clase anterior. Entonces, esa sería una idea paliativa, podríamos decirse, mientras se consiguen el pisto para comprar el banco de capacitores. ¿Me entendieron? Entonces, ya vamos a ver el análisis cuando se cierra este circuito y entra a funcionar el banco de capacitores. ¿Alguna pregunta acá? ¿Alguien no le ha quedado claro? Díganme. ¿Todo bien? Todo bien, ingeniero. Va, ok. Vamos a seguir. Ahorita hemos encontrado el voltaje, 432 voltios. Bueno, ahora la potencia suministrada a la carga, vemos que las pérdidas que son resistivas, es decir, en disipación de calor, entonces la pérdida de la carga por unidad va a ser igual a I cuadrado por R. Sabemos que I, quiero ver, la corriente nos da de 0.4765, 0.4765, pues le vamos al cuadrado por la resistencia de la carga, 1.513, y nos da estas potencias de pérdidas en la carga por unidad de 0.344. Ahora, la potencia en la carga por unidad lo multiplicamos por la potencia base
que era el kVA mayor de los transformadores, como le decía, de 1000 kVA, y nos da de 344 kilowatts. 344 kilowatts. Ok, en la potencia. Y la potencia inyectada por el generador va a ser igual al voltaje por corriente por el coseno del ángulo, que en este caso sería el coseno de ese ángulo que existe entre el voltaje y la corriente. Voltaje, este 1 es el valor de voltaje, este I es de la corriente, que es de 0.4765, que es la que circula por acá, y el ángulo coseno 41.6, que es el de la corriente que hemos encontrado. Lo voy a retroceder acá. 41.6. Y nos da la potencia generada por unidad, nos da de 0.356. Y tenemos acá otros cálculos. Por ejemplo, la potencia reactiva por unidad de la carga, que sería igual a voltaje por corriente, pero en vez del coseno es el seno. Y nos da de 0.316 por unidad. Y entonces tenemos acá también la potencia compleja del generador, que es 1 por unidad por 0.4765, que sería la corriente que circula. Y ya teniendo eso, pasándolo multiplicándolo por las potencias bases, que es 1000 kVA, entonces podríamos tener acá, bien interesante, 300, las potencias, cómo se distribuyen las potencias. Digamos que tenemos 476.5 kVA de la potencia compleja, y tenemos de la potencia reactiva 316 kVAR. Es decir, que esa potencia es la que genera las cargas inductivas, las pérdidas, etcétera, etcétera. Y esta sería la potencia real que disipa, digamos, que genera ese generador, 356 kilowatts, y esto está generando además la potencia reactiva del generador, y esta sería la potencia compleja. Quiere decir que se está desperdiciando mucha potencia y aparece reflejada en este dato. Entonces este dato tiene que tender a cero. Entonces ese es un grave problema que tienen todos los ingenieros eléctricos cuando tienen que darle mantenimiento a una instalación eléctrica industrial, podría decirse, o algo bien complejo, algo grande, un campus o varias naves donde existe un montón de cargas de diferentes tipos. Entonces se está generando un montón de potencia reactiva y no se está aprovechando mucho la potencia del generador. Ahora, siguiendo, el factor de potencia del generador es el coseno de 41.6, es decir, el de la corriente que generaba,
y nos da un factor de 0.748 en atraso. Entonces, eso sería, podría decirse, el efecto de la carga. Solo mantener la carga. Que aquí habría un cierto valor de voltaje, circula una corriente, un factor de potencia de 0.748. Podría decirse que es un factor de potencia bien bajo. No sé qué opinan, compañeros. ¿Pueden ver el efecto de cómo afecta? Ajá, Sí, está muy bajo. ajá. Sí, sí, Ahora, ingeniero. entonces, ese factor de potencia tenemos que elevarlo a 1. Entonces, ¿qué viene? Viene el inciso C del problema, que es cuando entra en acción, cerramos este circuito y entra en acción esta carga capacitiva, esta carga capacitiva. Prosigamos. Después hagan esta comprobación por cuestiones de tiempo. Voy a subir el material para que lo estudien y lo analicen y hagan las comprobaciones. Ahora, con el interruptor cerrado, la impedancia equivalente de este circuito tenemos que en este caso, estas dos cargas están en paralelo. Entonces, si hay una carga equivalente acá y queda en serie con esta. Entonces, podemos ver acá en la fórmula que esta sería la operación de las dos cargas en paralelo. Y tenemos estos datos que la impedancia equivalente vista desde el generador nos da 2.415 más J 0.367 y nos da, lo expresamos en coordenadas polares, nos dan estos datos, 2.443, ángulo de 8.65. Ok, y la corriente resultante, como aplicamos ley de Ohm, 1 ángulo 0 por la impedancia equivalente, 2.43 nos da esta operación. Compruébeme esta corriente, compañeros. Les da esa corriente. Sí, eso da. Ah, ok. Ok, sigamos. Vamos a ver cuánto va a ser. Lo interesante de esta corriente es ver cuánto va a ser la caída de voltaje en la carga. Tengamos esto en mente, que la caída en la carga con el interruptor abierto era 432 voltios. En teoría, la caída de voltaje de acá tiene que aumentar. Ok, veamos. El voltaje en la carga bajo estas condiciones tenemos acá la corriente por la impedancia 2.358 más J 0.109, que es el resultado de hacer el paralelo de estas dos impedancias y nos da de 0.966 con un ángulo de menos 6 grados. Hágame esta comprobación, compañeros.
Ok, ahora como esto es por unidad, ahora el voltaje en esta carga va a ser igual al voltaje de carga por unidad por el voltaje base, que es 480. Hágame esta operación. Ahí lo próximo. Bueno, ahora pueden ver el efecto. De 432 voltios que había acá, hoy pasó a una caída de tensión de 464. De 480 a 464, ¿cuánto es la diferencia? 16 voltios. Entonces, ¿qué sucede? Que con solo entrar el banco de capacitores, el voltaje en la línea del secundario de la subestación aumenta. Y podemos ver el efecto. ¿Va? ¿A alguien le ha quedado claro? ¿O alguien tiene duda con respecto a esto? Dígame. Ingeniero, ¿y será que se puede lograr hacer llegar a 480 exactos? Sí, Ok. sí. Podríamos hacer una regulación de los taps también. Tal vez ahí sí se logra llegar. Y también ajustando exactamente este valor, ¿va? Sabiendo que no le van a adicionar más carga a la subestación, ¿va? Ahora vamos a ver la potencia inyectada a las dos cargas, es decir, al banco de capacitores y a la carga en sí, es la potencia inyectada a la componente resistiva de la combinación en paralelo de las dos cargas, que nos da de 2.358 por unidad. Vamos a ver. ¿De dónde sale este 2.358? Es la carga resistiva del paralelo. Es la resistencia equivalente del paralelo de las dos cargas. Entonces, tenemos acá por unidad I cuadrado R. Hacemos esta operación y nos da de 0.394. Ahora, la potencia en la carga va a ser igual a la potencia de la carga por unidad por la potencia base. Si hacemos esto, entonces la potencia sería de 394 kilowatts, potencia en la carga. Vamos a ver acá la potencia del generador por unidad. Sería, como sabemos que la corriente nos dio como un ángulo de 6 grados, si no me equivoco. Veamos cuánto nos dio la corriente cabal de casi 6 acá. Veamos. ¿Alguien tiene alguna duda? Porque veo que está sonando. O no sé si en mi computadora. Bueno. Tenemos esto. Tenemos la potencia generada del generador por unidad, 0.407. La reactancia, la potencia reactiva, aquí pueden ver que ha bajado 0.0428 por el efecto de los capacitores y la potencia compleja del generador nos da este dato. Ahora, la potencia real que disipa la carga va a ser de 407 kilowatts, va aumentado. Esto ha disminuido, como éramos como 300 y fichas kVA,
kVAR, había pasado 42, y la potencia compleja de generadores 409 kVA. Quiere decir que 409 kVA es la potencia compleja del generador, en los cuales en potencia efectiva se pasa a 407 kilowatts. Es decir, que se está ocupando muy eficientemente el voltaje en el generador. Y el factor de potencia del generador nos da de 0.99 en atraso. Ok. Podríamos decir que esto, si se acuerdan, en el caso anterior, el factor de potencia nos daba de 0.74 o 78, ¿se acuerdan? Y hoy pasó a 0.99. Entonces, con solo conectar el banco de capacitores, podríamos decir que se corrigió el factor de potencia de todo el sistema de potencia. Ahora, ¿cuáles son las pérdidas en potencia en la línea de transmisión con el interruptor abierto? Entonces, tenemos que la pérdida en la línea por unidad va a ser igual a la corriente elevado al cuadrado por la resistencia real de la línea. Y tenemos esta operación que sería por unidad, que nos da 0.00164 pérdidas en potencia. Pero pasándolo de por unidad a valores reales, multiplicándolo por la potencia base, que era 1000 kVA, nos da que las pérdidas en la línea es de 1.64 kilowatts, es decir, 1640 watts de pérdidas de potencia. Ahora, veamos cómo es la pérdida de potencia con el interruptor cerrado, es decir, que entra en funcionamiento el banco de capacitores. Entonces, la pérdida de potencia va a ser igual por unidad a 0.00121. Puede ver que aquí hay una diferencia de 164 a 121 por el valor de la corriente que está circulando en la línea de transmisión. Y lo pasamos a la potencia base compleja y nos da de 1.21 kilowatts. Pueden ver que otro efecto adicional del banco de capacitores es que se reduce también las pérdidas de potencia en la línea de transmisión. Es decir, de 1.64, ahora la pérdida se reduce a 1.21, adicionando la carga de que son los bancos de capacitores. Pueden observar eso. Entonces tenemos el mismo esquema y tenemos acá un cuadro resumen. En ese cuadro resumen, digamos, hemos puesto el interruptor, que sería un suizo, una cuchilla, un corte, y vamos a ver cómo afecta si ese está abierto y cerrado. En la carga, que sería este voltaje acá, cómo es afectado, por ejemplo,
la caída de voltaje, podría decirse, en esta carga, sin abierto el interruptor, perdón, tenemos una caída de voltaje de 432 voltios. Voltaje de línea. Recordémonos que está en una configuración estrella. Ya con el efecto de adicionales bancos de capacitores, se eleva ese voltaje a 464 voltios. Ahora veamos la potencia en la carga, la potencia que consume la carga. Con el interruptor abierto tenemos 344 kilowatts y ya cerrado con el banco de capacitores se eleva a 394 kilowatts. Es decir, se eleva un incremento de 50 kilowatts. Ahora, lo interesante, el factor de potencia con el interruptor abierto lo tenemos a 0.748. Es decir, que a la empresa la van a multar porque tiene un factor de potencia demasiado bajo. Entonces tiene que invertir para adicionarle banco de capacitores para que el factor de potencia llegue a 0.995. Otro efecto de la adición del banco de capacitores es que se reducen las pérdidas en la línea de transmisión. Acá. Miren, puede estar separado por varios kilómetros, pero miren cómo ayuda el banco de capacitor. Es decir, que cuando el switch sin el banco de capacitores, las pérdidas es de 1640 watts. Ya con el interruptor cerrado, las pérdidas se reducen a 1210 watts. Pueden ver los efectos, compañeros, del banco de capacitores. Y como una conclusión, nos dice que la carga 2, que sería el banco de los capacitores, ayuda a mejorar el factor de potencia del sistema, que sería este, incrementando el voltaje en la carga y la potencia total a las cargas, mientras simultáneamente decrementa la corriente en la línea de transmisión y decrementa las pérdidas en la línea de transmisión. Este problema es un buen ejemplo de las ventajas de la corrección del factor de potencia en los sistemas de potencia. Vamos a ver, vamos a cerrarla. ¿Alguna opinión con respecto a esto, compañeros? ¿Qué les ha parecido el problema este ejercicio? Solo una consulta, ingeniero. Ajá. Con respecto a, según normativa, ¿cuál es el rango de que se permite del factor de potencia? Quiero ver, quiere adicionarse. ¿Cuánto vemos? 35. Bueno. ¿Cómo fue la pregunta? De que según normativa o lo que permiten, ¿cuánto es el rango permitido del factor de potencia? La mayoría, yo tengo entendido que es a 0.98 para arriba. Punto 90 es. Punto 90 según la CIGEC. En la CIGET. A nosotros nos exigieron a 0.98 una vez. Pero sucede que allá en el aeropuerto. En las clases de calidad de energía nos mencionaron eso, ingeniero. Punto 90. Sí. Yo siento que es muy bajo. Sí, y además yo ando en las prácticas así, en las cartas del sur, así dice, mínimo punto 90, y dice que tiene 3 meses para solventar ese problema, o si no, lo multan. Así Sí, según unas nosotros cartas nos también iban a del sur. multar.
Sí. Nosotros .98 nos pidieron, pero bueno, hay cada quien. Es que hay un montón de factores, el balance de las cargas, más que todo la generación de armónicos, más que todo si es plantas que tienen varios motores conectados, los motores son generadores de armónicos. Y las fuentes de computadora, los equipos de aire acondicionado que ya todos están migrando por cuestiones de eficiencia energética, aire acondicionados inverter, todo eso hacen que baje el factor de potencia. Y pudieron ver que en este ejercicio se demuestra en forma matemática el efecto de adicionar un banco de capacitores en sí, en una subestación, podríamos decirse, que está retirada del generador, ¿va? Entonces, no sé qué opiniones más le genera este ejercicio que hicimos. ¿Les pareció interesante? Interesante, ingeniero. Entonces, hoy en la noche voy a subir esta presentación para que tengan tiempo de estudiarla, y un problema así puede venir en el examen parcial para que lo estudien bien. Y bueno, ya veo que la mayoría llevan control automático, creo yo. Ya van a ir a examen, creo yo. Sí, recordarles que el jueves vamos a hacer el examen corto a las 9 de la noche. ¿Siempre les parece, va? Sí. Sí, está bien. Ah, ¿A ok. qué hora sería? A las 9 va a estar disponible. Entonces, para que vayan estudiando todas las partes que vieron con el ingeniero. No voy a evaluar trifásico. Trifásico lo voy a evaluar para el parcial. Sino que voy a evaluar las partes que han visto con el ingeniero. ¿Entienden? Una consulta, ingeniero. Ok. Entonces, no sé si hay alguna inquietud que tengan todos ustedes. Tengo una consulta, ingeniero. Ajá. Con respecto al jueves, no se recibiría clase, ¿verdad? Sino que solamente el corto. ¿O sería la clase y después el corto? No, el corto de un solo. Ah, ok. Sí, porque va a durar 1 hora y media. Ese es el tiempo que va a dar para resolverlo. Para resolverlo. Ah, ok. Ingeniero, disculpe. Buenas. Ajá. ¿Vendrá solo teoría, ingeniero, de monofásico? ¿O vendrá algún ejercicio? Viene un ejercicio, así que tengan a la mano calculadoras. Ok, gracias. ¿Ah? Ok, gracias. O sea, un ejercicio y teoría. Ajá, el examen es individual. Ok, gracias, sí. Ok. No sé, ¿alguna inquietud que tengan más? Entonces el corto lo habilitaría hasta las 9. A las 9 de la noche. De 9 a 12. No va a haber clase. No, a ver, ya digo. Ah, ok, gracias. De 9 a 10:30 va a estar habilitado. Hasta las 12, hombre. ¿Hola? Hasta las 12. Hasta las 12, Inge. Sí, No, la vigilia va para el parcial. No, el parcial va para el siguiente día. No, así vamos a hacer porque me imagino que ustedes al día siguiente tienen que ir a trabajar. La mayoría pienso que trabajan. Pero sí, está bien esa hora. ¿Ah? Ahí todos los días nos toca desvelarnos. Sí. Ok, veo que aquí en el chat ha puesto una consulta. Este ejercicio lo va a subir al aula ya resuelto. Sí,
ya voy a subir esta presentación. Han puesto ahí una calculadora en esa, pero digan qué modelo de calculadora Casio es. No sé quién lo ha puesto. Abner, Enoch. Y todo eso. Bueno, espero que les sean útiles. Pueden bajar varias aplicaciones. Ingeniero, ¿Ah? ¿dejó algún enlace de asistencia? No. Un compañero, esta clase, no sé si alguien la ha grabado. Consulto. Ok. Ok, me manda el enlace para subirle al aula virtual. El link. Ajá. Ok, les recuerdo a todos que tienen que participar en el foro. El foro es evaluado. Y en el transcurso de esta semana voy a dejar la tarea de investigación, porque todas esas actividades aparecen como actividades ponderadas para la nota del registro 1. Entonces, yo les sugiero que trabajen en el foro y voy a dejar el trabajo de investigación y estudien para los exámenes, que hoy sí, como solemos decir, se están jugando la clasificación al mundial, va. Espero que empiecen bien en los registros. Ingeniero. Ok, Una pregunta, Inge. Ajá. Yo me acuerdo que había dicho que en pareja el examen corto. No, quizás no. Individual lo vamos a hacer. Es individual. Ok, gracias, no. Individual. Ok. Ingeniero. Ok. Ajá. El foro hasta Todos que los día se va a poder exámenes responder. individuales lo vamos a hacer. Hola. Diga. El trabajo de investigación sí va a ser en grupo o también individual. Individual. Bueno. Pues. El foro hasta qué día se va a poder responder, ingeniero. El foro, lo vamos a dejar para este jueves, el último. Ya, para este gracias. jueves vamos. ¿Sí? Lo vamos a dejar para este jueves. Y para que se dediquen ya al trabajo de investigación. Tipo jueves en la noche o viernes, les voy a dejar la información de la tarea de investigación. Ok, ¿estamos claros? Nos veremos. Bueno, el jueves, métanse al aula virtual, que a las 9 ya va a estar habilitado el examen. Y el examen, lo que voy a querer es que le va a aparecer un adjunto de un documento que es el examen y ustedes me van a entregar una fotografía o un archivo en PDF de la resolución de ese examen. Es decir, quiero ver el procedimiento. ¿Me entendieron? Y una pregunta sencilla. Dígame. ¿Alguien iba a hablar? Y a los compañeros que ya se salieron, por favor, díganme de que voy a necesitar de que para el examen, viendo el problema en un archivo adjunto, lo trabajan en un papel, en lo que sea, y me lo mandan ya sea una foto o en PDF su resolución al aula virtual. Y otro detalle, ya después transcurrido la hora de que se cierre el examen, no me lo vayan a mandar por correo, sino que tiene que estar en el aula. Ese examen ya resuelto, el adjunto.
Así que no vale la excusa de que me fue el internet. Así que tengan a la mano datos del teléfono para colocar la resolución en el aula. Así se lo estoy advirtiendo ya. Ok, ¿estamos claros? Estamos claros, señor. Va, ok. Pues nos veremos el jueves. Ok, los voy a estar monitoreando. Ok, pasen buenas noches y suerte en el examen.